Buenas tardes, profesores, directores, colegas. Mi nombre es Daniel Jesús, mi apellido es Jesús Cori, siempre recalco esto. Soy de formación economista y siempre también digo eso porque a veces cometo algunos errores en la parte pedagógica, varios en sí, ¿no? Cuando trato de hablar algunos temas pedagógicos, no es mi especialidad, ¿ya? Me toca compartir con ustedes algunas herramientas, ¿ya? Del diseño de proyectos con enfoque de marco lógico, y le hemos puesto el título de 2.0 y ustedes se preguntarán por qué es 2.0, ¿no? Entiendo de que el año pasado han diseñado su proyecto, han presentado, han ganado, entonces ese sería como la primera versión de su proyecto, y ahora les vamos a compartir un conjunto de herramientas que les permite, si quieres, ajustar, ¿ya? Y estas herramientas que vamos a compartirlas son, si quieres, opcionales. Las pueden tomar para ir mejorando, digamos, el proceso, no solo de diseño, sino también en la ejecución. De ahí viene, digamos, el 2.0, ¿vale? Pero antes de compartir estos instrumentos, vamos a conversar sobre algunos conceptos breves, ¿ya? Empezando cómo comprendemos o conceptualizamos, digamos, el proyecto. Me mencionan si me escuchan y si tienen el PPT en la pantalla, por favor. Sí. Está bien. ¿Sí? Está bien. Vale. ¿Qué es un proyecto? Y ahí me he robado el concepto que se usa, digamos, en el INVIERTE-P. Antes se llamaba, digamos, Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, y señala que un proyecto es una intervención limitada en el tiempo, ¿ya? Tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? No es una operación continua, sino es una intervención limitada en el tiempo. Segundo, consume recursos, ¿no? Recursos económicos, recursos humanos, logísticos, ¿no? Recursos naturales también puede consumir, digamos, el recurso. Entonces ahí valga la pena recalcar de que cuando uno quiera hacer un proyecto siempre hay que pensar en recursos que van a destinar, digamos, a ese proyecto, ¿no? Y tercero, dice, es un conjunto de acciones articuladas orientadas a lograr un objetivo específico, un propósito que se llama también en el proyecto, ¿no? ¿Para qué sirven los proyectos? Según, nuevamente, digamos, el INVIERTE-P, sirve básicamente para 4 cosas. Uno, crear servicios, ¿no? Y en esta lógica, ampliar la cobertura de los servicios que da el Estado en una localidad. Quizás los alumnos no acceden al servicio de educación primaria, ¿no? Entonces ahí hay que crear el servicio de educación primaria y puede ser que hay que construir, digamos, una escuela, ¿no? Porque hay varias maneras diferentes de abordar, digamos, ese tema, ¿no? Segundo, mejorar, ¿no? Mejorar la calidad del servicio, mejorar los procesos de producción, ¿no? Tercero, ampliar. Si ya tenemos el servicio, quizás hay más demanda de ese servicio, entonces necesitamos el proyecto para ampliar la cobertura. Y cuarto, recuperar, digamos, algún bien o servicio que el Estado está brindando, ¿no? Viene un huaico, destruye la institución educativa, entonces ahí ya existía un servicio, ¿no? Lo que hay que hacer es recuperar la prestación de ese servicio, ¿no? La mayor parte de los proyectos que ustedes tienen caerían, digamos, en la categoría de mejorar. Casi todos los he revisado, ¿no? Están en la lógica o buscan mejorar el servicio que se presta, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos existen? Ahí me he robado, digamos, la clasificación que siempre suele compartir Percy Bobadilla, que es uno de los que quizás más dicta el tema de proyectos, ¿no? Él menciona que hay proyectos sociales, hay proyectos productivos, hay proyectos de infraestructura, hay proyectos ambientales, y dentro de los proyectos sociales
habrán un conjunto de proyectos en educación y dentro de ese grupo de proyectos en educación están los proyectos que ustedes están manejando, ¿no? Que son los proyectos de innovación educativa. Y desde ya, mis felicitaciones porque son, digamos, los proyectos menos manejados, ¿no? Y los más necesitados, más aún en este contexto. Necesitamos bastante innovación, ¿no? Entonces, en ese lado creo que ustedes llevan bastante la vanguardia, ¿ya? En la misma lógica que comentaba Carlos, ¿no? Creo que él ha puesto las reglas de la reunión que tenemos ahora. Siéntanse en la libertad de interrumpirme o escribir a través del chat, y ahí le voy a pedir a Fernando y a Esther que me ayuden a revisar el chat si hay alguna consulta, algún aporte, ¿ya? Todo lo que vamos a compartir no está escrito en piedra, siempre hay que escuchar porque, digamos, todos venimos con una experiencia, ¿no? Una bastante experiencia, digamos, en campo, ¿ya? Entonces, Fernando, Esther, me ayudan a revisar el chat y me comentan si hay alguna consulta, sugerencia, aporte, digamos, a los temas que vamos abordando, ¿ya? Estos puntos podemos tratarlo más o menos hasta las 6:30 y quizás media hora podamos hacer una ronda amplia de consultas, también del proceso, seguramente, digamos, tienen preocupaciones de qué sigue después, qué actividades siguen después, ¿ya? El siguiente concepto que quiero de alguna manera compartir antes de entrar a ver las herramientas propiamente dichas es el ciclo de un proyecto, ¿no? Como reconocemos, hay diferentes literaturas escritas al respecto, pero casi todos coinciden en las siguientes etapas, ¿no? La primera de ellas, la idea, ¿no? Ustedes cuando han presentado su proyecto, alguien se le ocurrió, dijo, podemos implementar esto, nace, digamos, la idea. En política pública se llama la agendación. Alguien se preocupa, identifica una problemática, plantea una solución en su cabeza y se prendió el foquito, ¿no? Casi todos los proyectos, ¿no? Pasan por esa etapa, ¿no? El segundo, esa idea hay que ponerlo en blanco y negro, ¿no? Con algunas pautas, con alguna estructura, ¿no? Entonces, la segunda etapa es el diseño, otros lo llaman formulación, otros le llaman elaboración, en el invierte se llama los estudios de preinversión, ¿ya? La siguiente etapa es esa idea, la que hemos puesto en blanco y negro, ¿no? Que hemos escrito, ¿no? La ponemos en ejecución, ¿no? La siguiente etapa es entra en operación. Si tratamos de ir a los proyectos de infraestructura, que siempre es fácil de entenderlo, ¿no? Alguien en una localidad se da cuenta que hay niños que no acceden a la educación, digamos, primaria, ahí nace la idea y dice, bueno, tenemos que hacer algo por estos niños, ¿no? Y llaman al ingeniero, le dicen, mira, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces dice, vamos a construir un colegio o una escuela, ¿no? Entonces hacen los planos, estamos en la fase 2, que sería el diseño, ¿no? Una vez que están los planos, le dice, ya, bueno, vamos a contratar una empresa que construye el aula, ¿no? Esa es la fase de ejecución, ¿no? Y cuando la escuela está en funcionamiento, es la operación y mantenimiento, ¿no? Digamos, este ciclo de proyecto no estaría completo si no se desarrollan, digamos, 3 acciones importantes, pero muy pocas trabajadas hasta el momento, ¿ya? En todos los proyectos que se desarrolla, digamos, en países como el nuestro, ¿ya? Y que son el monitoreo, la sistematización y la evaluación, que son acciones que permiten y que fluye información a través de, digamos, del recoge de información, de la sistematización, para llevarle a las otras etapas y mejorar el proceso. De ahí el nombre del ciclo de un proyecto, ¿no? Sin estas actividades claves no se llamaría ciclo, ¿no? Algunos autores, digamos, lo ponen en un círculo, que me parece más lógico, ¿no? Y, digamos, y hay varias otras etapas que a veces lo agregan, ¿eh? A la fecha, buena parte de los proyectos, ¿ya? Son formulados con una herramienta que se llama el marco lógico. Y ahora vamos a conocer un poquito más. Seguramente ustedes han escuchado hablar o incluso han trabajado ya con esta herramienta, ¿ya?
En principio, ¿qué es el marco lógico? Para mí es una caja de herramientas, ¿ya? Es una metodología que fue creado hace más o menos más de 50 años, fíjense, ¿ya? O sea, es bastante viejo, uno diría, ¿ya? Pero en el transcurso de los años se ha innovado bastante la herramienta, ¿ya? Fue creado por la Agencia de la Cooperación Norteamericana, USAID, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los países aliados que ganaron, desde luego, tenían la responsabilidad de apoyar a los países que perdieron para levantar no solo su economía, sino, digamos, estructurar su sociedad, ¿no? Varios de esos apoyos han ido, por ejemplo, a Japón. Entonces, de esa cooperación que hizo en ese entonces Estados Unidos y de haber revisado cómo han funcionado sus proyectos, estructuraron esta metodología que se llama marco lógico. Buena parte de nuestros países en América Latina usan esta herramienta, por ejemplo, para estructurar sus presupuestos. El presupuesto por resultados, ¿no? El PPR en su momento, ahora programas presupuestales, ¿no? Recogen estas herramientas para estructurarlas, ¿ya? ¿Para qué sirve? Uno, para identificar los proyectos, ¿no? Segundo, para diseñar, y quizás en nuestra cultura más hemos conocido a esta herramienta en estas dos fases, ¿no? En la identificación y para el diseño, ¿ya? Sin embargo, esta herramienta te ayuda, digamos, para la ejecución, para el monitoreo, la evaluación, y no solo de proyectos, sino también de programas y de políticas, ¿ya? Políticas públicas, políticas sociales o proyectos sociales también. Entonces, de ahí, de alguna manera, la preocupación del equipo de compartir con ustedes esta herramienta para que lo usen, insisto, no solo en el diseño, ¿ya? Sino también en la ejecución de sus proyectos. Y luego podemos conversar cómo es el que se usa la herramienta en la ejecución, el monitoreo y la evaluación, ¿vale? ¿Alguna nota importante? Cuando uno busca la literatura va a encontrar como enfoque de marco lógico, metodología de marco lógico, y en algunos casos encuentra como la matriz de marco lógico, ¿no? Pero de hecho la matriz de marco lógico es una de las herramientas del enfoque de marco lógico. Como les decía, es una caja de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas entonces que se dispone, digamos, con este enfoque de marco lógico? Y de hecho son 5 bien concretas, ¿ya? La primera de ellas, a ver, ¿dónde está mi puntero? Por aquí creo que está, es el análisis de involucrados, ¿ya? Y de hecho se resumen, el producto final, que luego lo vamos a ver, es una matriz de involucrados, ¿no? Que seguramente varios de ustedes han participado, digamos, en talleres de involucrados y saben más o menos cómo se desarrolla, ¿no? La segunda herramienta que nos proporciona el enfoque de marco lógico es el análisis de problemas. Es el más conocido de todas, ¿ya? La tercera herramienta del enfoque de marco lógico es el análisis de objetivos, que no es otra cosa visualizar la situación deseada, ¿no? La cuarta herramienta es el análisis de alternativas. Si he encontrado un problema y deseo llegar hasta este punto, ¿qué opciones tengo para lograrlo? Entonces ahí se trabaja el análisis de alternativas y termina el proceso con la matriz de marco lógico, ¿ya? Ahora vamos a repasar muy breve, digamos, las 3 primeras herramientas, vale decir, el análisis involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos, y para una próxima reunión o sesión vamos a trabajar el análisis de alternativas y el marco lógico propiamente dicho, ¿ya? Insisto de que este es un conjunto de herramientas que ustedes pueden tomar. Pueden decir, mira, yo no voy a hacer el trabajo todavía de análisis involucrados, ¿ya? Aunque yo recomiendo, pero digamos, ustedes tienen la libertad. Solo voy a votar el análisis de problema. Entonces, les apoyamos a estructurar o a revisar su proyecto usando esta herramienta, ¿ya? Siéntanse en la libertad de
o incluso de sugerir otras herramientas, ¿ya? Lo último que vamos a forzar es usar las herramientas, ¿ya? Primero están los procesos, ¿no? Las personas, y respetar las ideas de esas personas. Lo que sí podemos hacer es sugerir algunas herramientas que permiten estructurar un poco mejor lo que están trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es el análisis de involucrados, ¿eh? ¿Qué es el análisis de involucrados y para qué sirve? Básicamente son dos cosas. Uno, identificar, digamos, los actores que están directamente o indirectamente relacionados al problema o asunto de interés, ¿ya? Y segundo, identificar sus percepciones, sus intereses, sus expectativas, e incluso algunos también ponen sus limitaciones respecto al problema o al asunto de interés. ¿Y para qué nos sirve? Y aquí creo que es lo relevante de este instrumento. Uno, entender y no asumir cómo perciben los diferentes actores el problema, ¿no? Yo soy economista y sé cómo trabajamos los economistas. Nos gusta suponer, ¿no? Dice, mira, el problema es eso y creo que ellos piensan así. No debería suceder. Esta herramienta nos permite entender y conocer las posiciones de los diferentes actores, escuchar, digamos, sus percepciones y cómo ellos conceptualizan el problema, las causas y los efectos, ¿no? Segundo, fomentar el sentido de pertenencia. Esto que en proyectos de innovación se trabaja bastante, que es el empoderamiento de los actores. Los actores tienen que sentirse parte, digamos, de la solución, ¿no? Así es como empujan más el coche, ¿no? Y tercero, gestionar estrategias para maximizar el apoyo, porque hay actores que van a estar a favor y otros van a estar en contra. Entonces, esta herramienta nos permite armar estrategias para maximizar a los que apoyan y sumar más sus esfuerzos, y desde luego también minimizar las oposiciones, porque siempre van a encontrar personas que no creen en el proyecto o que incluso sus recursos ponen para oponer el desarrollo del proyecto, ¿no? Y creo que ahí está la relevancia de este instrumento, y por eso no solo se usa en el diseño, sino también en la ejecución, digamos, de los proyectos, y también la sistematización, en el seguimiento y la evaluación, desde luego. ¿Cómo se realiza? El proceso más conocido, y de hecho varios de ustedes han participado seguramente, ¿no? Son los famosos talleres de involucrados, ¿no? Donde se juntan a los actores, ¿no? Y se le consultan sobre sus percepciones, cómo plantean ellos el problema, cuáles serían sus causas, qué intereses tienen, qué recursos cuentan a favor o en contra del proyecto. Todo eso sucede, digamos, en talleres de involucrados, ¿no? Cuando formula un proyecto de inversión pública, siempre nos piden, digamos, las instituciones que debemos desarrollar los talleres de involucrados. Es la más conocida, pero existen otras maneras, diferentes maneras de desarrollar el análisis de involucrados. Ahora que estamos, digamos, con restricciones para movilizar y agrupar y juntar, digamos, a los actores, muy bien uno podría usar las herramientas en línea, ¿no? Hay diferentes herramientas. Las que más uso es, y seguramente algunos han escuchado hablar, se llama Trello, ¿ya? El Trello es una herramienta en línea que se escribe las tarjetas y se va manipulando, así como un taller presencial, se va manipulando, digamos, a qué categoría obedece, a qué actor obedece este interés. Entonces, y se va trabajando en línea. Las personas están en sus casas, ¿no? Conectados como ahora, y digamos, se va desarrollando o identificando sus intereses, su problemática, o incluso los aportes que puedan tener ellos hacia el proyecto, ¿no? Otras herramientas es también, se puede aplicar encuestas, entrevistas. Cuando los temas son muy sensibles, siempre nosotros sugerimos trabajar entrevistas a profundidad, digamos, o trabajar grupos focales, ¿no? Al inicio, Carlos mencionaba de que, digamos, un resultado, digamos, de la política pública es, por ejemplo, evitar el embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente, trabajar en un taller abierto no es sugerible, ¿no? Entonces ahí la idea es trabajar con entrevistas en profundidad, con grupos focales que nos permiten ahondar, digamos, en lo que sienten los adolescentes respecto a esa temática, ¿no? ¿Pueden haber más herramientas? Sí,
cuando uno ha hecho su tesis, siempre nos han sugerido algunas técnicas, ¿no? Para recoger o sistematizar información, ¿no? Todas esas pueden usar, y otras más que seguramente ustedes conocen. El producto de este trabajo es lo que muchos conocen, la matriz de involucrados, ¿no? Es una matriz simple, seguramente varios lo han visto, ¿no? En la primera columna se organizan los grupos de involucrados, los actores, ¿de acuerdo? El que estén a favor o en contra, o incluso algunos actores, digamos, indiferentes hacia nuestra idea o hacia nuestra iniciativa. En la siguiente columna, digamos, se describe la situación negativa, cómo percibe, digamos, ese actor el problema, ¿no? Luego, los intereses o las expectativas que tiene ese actor respecto a ese tema, y a medida que uno va avanzando en el proyecto, puede agregar varias columnas, ¿no? Otras columnas, ¿no? Algunos, por ejemplo, sugieren agregar las estrategias que tiene el proyecto para incorporar a ese actor en la ejecución, en el desarrollo, en la participación del proyecto, ¿no? Otros sugieren agregar la columna de acuerdos, ¿no? Que puedan llegarse con esos actores, ¿ya? Y así uno puede cambiar las columnas, puede ajustar a su necesidad. Siempre digo, las herramientas están para ajustar a las necesidades que uno tiene, ¿de acuerdo? Un ejemplo bien resumido respecto a esta matriz de involucrados. Vamos a suponer que en el proyecto que estamos trabajando identificamos, y de hecho creo que en los temas educativos siempre está presente el actor estudiante o alumno, ¿no? Entonces necesitamos consultarlo a él, cómo percibe el problema, ¿no? Y quizás él percibe que las clases que llevan en la institución educativa, digamos, son aburridas, ¿no? De ahí parte, esa es su preocupación, ¿no? Así ve, digamos, el tema. Y su interés de él es más, hagamos más horas de juego, ¿no? Y quizás la estrategia, y de hecho cuando he leído, digamos, varios proyectos, incorporan, digamos, las estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí está atendiendo un interés o expectativa del estudiante para resolver una situación negativa, ¿no? Y quizás con este estudiante o con los estudiantes podamos llegar a un acuerdo de que, digamos, él se compromete a no faltar a las clases y tener una asistencia más permanente, ¿no? Así, muy concreto podría ser, digamos, una matriz de involucrados, ¿no? Podemos hacer de los docentes involucrados, del equipo directivo, los padres de familia, la municipalidad, que también tiene un rol en el tema educativo, alguna ONG ubicado, digamos, en la localidad, en este caso también en esta matriz, los que desean usar esta herramienta tendrían que incorporar al actor FONDEP, ¿no? Porque también está involucrado, digamos, en este tema, ¿no? Algunos temas a resaltar, y creo que ya le decía, ¿no? El análisis de involucrados no solo es importante en la fase de identificación o en la fase de diseño, sino que también es necesario trabajarlo, digamos, en la implementación o durante la ejecución, ¿no? Durante el seguimiento, durante la evaluación, durante la sistematización del proyecto, y suelo siempre sugerir mantener actualizado, digamos, esta matriz de involucrados. Hasta ahí la primera herramienta. Les comentaba que el enfoque marcológico tiene 5 herramientas y una ya digamos, terminamos de presentarla. Insisto, Carlos, abrimos un espacio de diálogo, consultas. Quizás podrían ser 2 o hasta 3 consultas precisas para poder continuar y digamos, estar en los tiempos justos, ¿no? Si es que las hay. O quizás, digamos, avanzamos un paso más. A ver, no sé, primero escuchemos a ver si esta parte ha quedado clara para poder continuar. Fernando, ¿tenemos algunas inquietudes en el chat? No he visto, no las hay. No, por ahora no. Hay un comentario, pero
en realidad expresan que para algunos es nuevo, ¿no? Esto del marco lógico, lo cual es positivo para que tengamos nuevas miradas, ¿no? Ok. Vale. A Perfecto. ver, En todo caso, voy a coger dos personas al azar. Un hombre y una mujer, un poco para saber, digamos, si estamos yendo por el camino, Juan Guzmán y María Eugenia. ¿Cómo lo ven ustedes, colegas? Por ejemplo, ahí Rogerio nos pregunta si Marco, bueno, nos dice o nos afirma, creo, marco lógico es diagnóstico, nos dice, ¿no? A ver, María Eugenia, si pudieras prender tu micro, ¿cómo lo ves? O tú, Juan Guzmán, creo que hay una dificultad ahí con los audios. Gladys, ¿qué nos quieres decir, Gladys? esa música faltaba, ¿eh? Sí, Recuerden que tenemos un cumpleañeros en la sala, o sea, así que ya se están preparando, creo, tras bambalinas. sí. Bueno, creo que, no, bueno, ni hemos tenido una dificultad, creo que con Juan Guzmán y María Eugenia. A ver, Lady Muñoz. Lady. Hola, Lady, ¿cómo estás? Está, Carlitos, buenas tardes a todos los presentes en esta reunión. Bueno, con el paso 1, es una estrategia, ¿verdad? Estoy escuchándolo por primera vez. Exacto, creo que nos estaba llevando por este paso ya con la profesora Carmen que nos tocó trabajar. Ajá. Y casi así hemos ido trabajando. Nosotros no, en sí, solamente hemos trabajado con los docentes y estudiantes. Lo que sí nos faltaría incorporar ahí, pues, el diagnóstico con los demás, ¿no? Con las demás entidades. Y sí, me está gustando porque como que sí está encaminándose nuestro proyecto, ¿no? Como es la primera vez también que estamos participando en esto y está muy interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, la situación negativa casi similar está y nos gusta bastante esta, porque estamos casi todos conectados. Claro que nos han dicho solamente uno, pero estamos compartiendo la información también por nuestra vía que nos comunicamos y están participando. Y dice, bueno, nuestro proyecto está encaminado y también gracias a la asesoría que nos están dando. Y esta estrategia, ¿no? Sobre la matriz, nos va a llevar pues a encaminar mejor nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Lady. Hola, buenas tardes. ¿Podría participar? Adelante. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Yo entiendo, bueno, ¿qué es esta parte que estamos haciendo? Si nos dicen que el marco lógico es un conjunto de herramientas, entonces esta matriz de involucrados es una de las herramientas de este marco lógico. Así lo entiendo. Entonces, si es una de las herramientas del marco lógico, significa que esta parte es importante determinar, ¿no? Identificar quiénes son los grupos involucrados, qué situaciones negativas se perciben, qué intereses o expectativas tenemos y determinar la estrategia, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia de proyecto? En este caso, dice estrategias lúdicas, ¿no? En nuestro caso es otra nuestra estrategia. Entonces, ¿cuáles serían nuestros compromisos en cada uno de los grupos involucrados? Entonces, es una parte del marco lógico. Así lo entiendo yo. Si estaré bien, estaré encaminándome bien o no, sería bueno nos den un poquito más de alcances. Gracias. Correctísimo.
en efecto, digamos, es una de las herramientas, ¿no? Y también había una pregunta que aprovecho contestar. Fernando, se me fue el mensaje. Hay un comentario, Fernando, ¿puede leer? Acá tengo... Marco lógico es Sobre diagnóstico. a ver, de las 5 herramientas que conforman el marco lógico, ¿no? Las 2 primeras comprenden el diagnóstico, la matriz de involucrados y el análisis de problema, ¿no? El marco lógico, propiamente dicho, la matriz de marco lógico es el resumen del proyecto, ¿no? Entonces, ahí un poco para acotar, ¿ya? Y me parece bien el comentario de que resaltar de que esta es una de las herramientas, tiene un propósito, desde luego, esta herramienta, les comentaba, uno es identificar, digamos, a los actores, y 2 es identificar sus intereses, su percepción de la problemática, incluso los compromisos que puedan ellos hacer con respecto al proyecto, ¿no? Vale. Entonces, con eso creo que vamos avanzando al segundo paso, ¿ya? El análisis de problema. ¿Qué es y para qué sirve? ¿No? Dice que es un proceso de recopilación, organización y análisis de datos, de información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Y que permite establecer, desde luego, de manera clara, objetiva y concreta la situación negativa que motiva la intervención, el proyecto, ¿no? No es otra cosa que una investigación, si quieres, descriptiva, exploratoria, y en algún momento vamos a acotar que hay otro nivel de análisis también, ¿no? Y dice, permite identificar el problema central o el problema principal de la situación negativa. Segundo, permite describir la gravedad, qué tan grave es el problema, la magnitud, a cuánto llega, a cuántos actores llega el problema, la complejidad de la situación negativa, y entendido la complejidad, si necesita una intervención intersectorial, multisectorial. Por ejemplo, el problema de aprendizajes ocasionado por la malnutrición es un problema complejo, ¿cierto? Porque hay que articular la intervención del sector salud y de otros actores, digamos, para resolverlo, ¿no? Y esto hay que identificarlo, digamos, en esta etapa, ¿ya? Tercero dice, explicar la relación de causa de la situación negativa, ¿no? Y finalmente tiene también el propósito de predecir los efectos de la situación negativa no deseada. Cuando uno arma el árbol de causa-efectos y cuando uno señala los efectos, muchos de ellos las tenemos que predecir. Si no resolvemos este problema, entonces se va a generar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo se realiza? Sugiero 2 pasos súper concretos, ¿ya? La primera tarea es recoger la información primaria, ya decíamos, es un proceso de recolección, de organización y de análisis de la información, ¿cierto? Y para eso podemos tener un momento de trabajo de gabinete, ¿no? Y en ese trabajo de gabinete podemos leer informes, documentos, o sistematizaciones, podemos tener varios documentos o informes de la ejecución de nuestro proyecto, queremos mejorar el proyecto, entonces tenemos que hacer un análisis de esos documentos, ¿no? Podemos procesar información estadística, ¿no? Por ejemplo, de estudiantes que desertan, estudiantes con altas tasas de ausentismo, etc., etc. Existe información y esa la podemos procesar en este momento del trabajo de gabinete, ¿no? Y quizás la estrategia más usada para trabajar esto, y que muchos de ustedes seguramente lo saben, es la lluvia de ideas, ¿no? Que es un proceso súper simple, ¿no? Que los actores con el conocimiento de la realidad tratan de poner en una tarjeta sus ideas, ¿no? Vinculado a una pregunta orientadora para el debate, ¿no? Y luego se organiza esas ideas, se agrupa por similitudes, se organiza por jerarquías, ¿no? Esa es la lluvia de ideas, ¿no? Y siempre yo sugiero complementar todo eso con un momento de trabajo de campo, ¿no? Y en ese trabajo de campo uno puede trabajar a través de los talleres participativos que ya comentamos, pero también usar otras estrategias, como las historias de vida son potentes para, digamos, identificar claramente cómo sucede el problema.
¿no? Insisto, pueden haber otras técnicas más que puedan usar ustedes. La segunda tarea es organizar y analizar la información. Y para eso, ya muchos conocen, es la herramienta más conocida del marco lógico, es el árbol de causa-efectos, ¿no? Ahí está el arbolito, el tronco, siempre lo llamamos el problema central, ¿no? Las raíces son las causas que generan el problema, ¿no? Y los efectos, perdón, las hojas serían los efectos de ese problema, ¿no? Y ahora algunas orientaciones básicas, ¿ya? Para trabajar cada uno de estos puntos. Empezamos por el problema central. ¿Cómo debemos plantear, ¿no? Y la pregunta simple es, ¿cuál es el problema central que deseamos resolver, ¿ya? Algunas recomendaciones para plantear o definir ese problema, ¿no? Dice, debe quedar expresado como una situación negativa y no como una ausencia o carencia o inexistencia de un servicio o bien. Y de repente esto lo vamos a entender más con unos ejemplos, ¿ya? Por un lado tenemos, si lo describimos como una ausencia, ¿no? Sería, falta una escuela del nivel primaria en la localidad X, ¿no? Así sería descrito el problema si lo miramos desde ausencia o falta, ¿no? Pero nos pide que no es la manera correcta de describir un problema. La manera correcta es limitado acceso a servicios de educación primaria, porque quizás la solución no está con poner una escuela. En Perú no se trabaja mucho esto, pero por ejemplo en Colombia, cuando en una localidad hay una alta tasa o una poca cobertura, suelen hacer algunos estudios y dicen, en vez de poner un colegio, voy a poner una movilidad diaria que sale de esta localidad para llevar a los estudiantes a esta otra localidad. Entonces la solución no pasa por poner un colegio, ¿cierto? La solución, desde luego, después de haber analizado, pasa por poner una movilidad diaria que conecta, digamos, la población A con la población B, donde en B está la escuela, ¿no? Por citar un ejemplo. Por eso es importante, digamos, no describir el problema como la ausencia o la falta de, porque de plano ya estamos adelantando como la solución y todavía no estamos en la etapa de identificar, digamos, la solución. Estamos todavía en la etapa de entender el problema, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería, hace falta un centro de salud, ¿no? En el centro poblado B, ¿no? La situación negativa correctamente descrita sería, existe una alta tasa de morbilidad en el centro poblado B, ¿no? Y las alternativas que luego podemos barajar pueden ser varias y no necesariamente el centro de salud, ¿no? Segunda recomendación, a ver, en la descripción dice, se debe señalar uno que debe estar centrado en el ciudadano usuario de nuestro servicio. En esto que enfatizaba bastante Carlos, ¿no? Toda la política pública, digamos, debe estar orientado y focalizado en el ciudadano, ¿no? Los resultados hay que verlo en el ciudadano, ¿no? Segundo, debe señalar con claridad la ubicación de esa población afectada, ¿no? Tercero, se describe la situación de la problemática y digamos, o el hecho negativo, hay que darle un calificativo, ¿cómo está esa situación? ¿No? Y cuarto, el servicio, hay que describir qué servicio es el que es ausente o está mal o hay que mejorar, ¿no? Y de repente vamos a entenderlo mejor con algunos ejemplos, ¿ya? Y solo hago un paréntesis en en la tercera viñeta, donde dice describir la situación de la problemática o hecho negativo. Hay algunas palabras, digamos, o adjetivos que se pueden usar, ¿ya? Que se sugiere. Por ejemplo, inadecuado, servicio educativo, bajos logros de aprendizaje, inaccesible, digamos, servicio, pobre, alto, limitado, insuficiente, y así tienen ahí algunas sugerencias, ¿ya? Eso puede crecer, es a manera solo de sugerencia, ¿ya? Vayamos con los ejemplos.
El problema debe tener como 4 partes. La primera dice cuál es la población afectada. La segunda, dónde está ubicada esa población afectada, ¿no? La cuarta, cuál es la situación negativa. Perdón, la tercera y la cuarta, cuál es el servicio afectado. Veamos el primer ejemplo, ¿no? Vamos a suponer de que nuestra preocupación se centra por el grupo de niños de 6 a 11 años de edad, ¿no? Del distrito de Paucar, provincia Daniel Alcides Carrión, del departamento de Pasco. Fíjense ahí las precisiones, ¿ya? El centro poblado, la provincia, el departamento, ¿no? ¿Cuál es la situación negativa? Con limitado acceso a servicios. ¿A qué servicio? ¿No? Al de educación primaria, ¿no? Entonces, estos serían los 4 componentes del problema central, ¿no? En resumen, sería niños de 6 a 11 años de edad del distrito de Paucar, ¿no? Provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, con limitado acceso a servicios de educación primaria, ¿no? Este será un proyecto, desde luego, de cobertura, ampliación de cobertura. Hay niños que no acceden al servicio, entonces hay que incorporarlos, digamos, a la institución educativa o al servicio de educación primaria. Un segundo ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la población afectada? Población escolar de la institución educativa de San Benito, ¿no? ¿Dónde está ubicada esta población? Está en el distrito de Caraballo, de la provincia de Lima y departamento de Lima. ¿Cuál es la situación negativa? Acceden a inadecuados servicios. ¿A qué servicios? Al servicio de educación inicial, primaria y secundaria. Como ven, digamos, ahí se recogen los 4 componentes o elementos presentes en la definición de un problema, ¿no? En resumen, sería población escolar de la institución educativa 81-84 San Benito del distrito de Caraballo, de la provincia de Lima y departamento de Lima, acceden a inadecuados servicios de educación inicial, primaria y secundaria, en el entendido de que esta institución educativa presta, digamos, los 3 niveles de educación, ¿no? Un tercer ejemplo, ¿cuál es la población afectada? Estudiantes del nivel primaria de la institución educativa 10-22-4, ¿no? ¿Dónde está ubicada esa población? En el distrito de Cañaris, de la provincia de Ferreñafe, del departamento de Lambayeque, ¿no? ¿Cuál es la situación negativa? Con bajos desempeños, ¿no? ¿Qué servicio en las competencias del área de arte y cultura del currículo nacional de educación básica del nivel primaria? Como ven, en el primer ejemplo era un proyecto grande, posiblemente de ampliación de cobertura o, digamos, de creación de una institución educativa, ¿no? En el segundo era básicamente mejorar la infraestructura, ¿no? En este tercer ejemplo he entrado un poco más fino y he dicho, hay una competencia en concreta, ¿no?, que no se está desarrollando en este grupo de estudiantes. Y creo que los proyectos que ustedes están trabajando están a este nivel micro, y casi con cirugía hay que entrar, hay que identificar la problemática, ¿no? Este es un ejemplo que he tratado de tomar de la lista de proyectos que ustedes tienen, ¿no? Y en resumen, el problema sería estudiantes del nivel primaria de la institución educativa 10-24-4 del distrito de Cañaris, de la provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque, con bajos desempeños en las competencias del área de arte y cultura del currículo nacional de educación básica del nivel primario. ¿De acuerdo? Ese es el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo, también recogido, digamos, de los proyectos que ustedes han presentado, ¿ya? ¿Cuál es la población afectada? Estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa 18-16 San Felipe, Santiago, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Está en el distrito de Yambran, a ver, ahí no veo bien la letra, Yambrasbamba, de la provincia de Bongará
y Departamento de Amazonas, ¿no? ¿Cuál es la situación negativa en el cual se va a focalizar el proyecto para resolverlo? Son los bajos desempeños, ¿no? ¿En qué servicio? En un servicio bien puntual, ¿ya? Que es las competencias transversales, ¿no? Del Currículo Nacional de Educación Básica de nivel secundaria, referido a se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Esa es la competencia que nos preocupa, que no se está desarrollando bien en los estudiantes y en ese caso tienen bajos desempeños en esa competencia, ¿no? En resumen, podríamos plantear este cuarto ejemplo, ¿no? Como estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa, ¿no? 1816 San Felipe Santiago, del distrito de Yambrasbamba, de la provincia de Bongará y el departamento de Amazonas, con bajos desempeños en la competencia transversal, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por la TIC. Ese es el desempeño, ¿no? Perdón, esa es la competencia, ¿no? Del Currículo Nacional de Educación Básica del nivel secundario, ¿no? El otro componente, gracias, Mirka. Sí. O sea, uno lo puede plantear en forma descriptiva, lo puede plantear, digamos, como una pregunta. Lo importante es que debe tener estos 4 componentes. Primero, o bueno, segundo, como lo quieran poner, ¿no? La población afectada. Es importante identificar qué grupo está siendo afectado, porque a eso vamos a dirigirnos. Ese va a ser nuestra población objetivo, ¿no? Segundo, ¿dónde está ubicado esa población? Porque luego incluso podemos hacer el análisis de su contexto, ¿cierto? Tercero, ¿cuál es la situación negativa? Y quizás este es el punto más importante, ¿no? Porque esa es la situación que queremos revertir, que queremos resolver. Y cuarto, ¿a qué servicio es el que no está funcionando bien o falta, ¿ya? O qué parte del servicio, en todo caso. En el ejemplo que tienen en pantalla, no digo, digamos, que es el servicio de educación secundaria en general, sino hago una lupa, ¿no? Porque el servicio de educación secundaria tiene un conjunto de competencias que se pretende, digamos, trabajar con el estudiante y tiene un perfil de egreso, es más, según el currículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué aspectos de esas competencias o alguna de esas competencias no estamos desarrollando o no se está desarrollando en los estudiantes? Insisto, no importa si lo ponen primero, digamos, el servicio, o primero lo ponen, digamos, la población afectada, o lo plantean como pregunta, digamos, eso no interesa. Lo que interesa es que hay 4 aspectos importantes que deben estar presentes, ¿no? Algunos, por ejemplo, plantean bajos desempeños en las competencias ABC de los estudiantes de educación secundaria del distrito tal, de la provincia tal. Ahí primero he puesto la situación negativa, ¿cierto? Segundo, he mencionado el servicio que está siendo afectado. Tercero, he mencionado a qué población es el que está siendo afectado. Y cuarto, he dicho dónde está la población. Como ven, he alterado el orden, ¿no? Lo mismo pueden alterar, digamos, digamos, como pregunta o como descripción, ¿vale? Muy bien, importante la pregunta. Y de hecho me estaba olvidando esa recomendación. Esther, ¿seguimos? Seguimos, sí. Vale, vale. Árbol de causas, ¿no? El segundo elemento, digamos, del análisis del problema es construir el árbol de causas, ¿no? Que son las raíces, ¿no? Y hay un dicho, los problemas se resuelven desde las raíces, ¿no? De aquí también viene eso, ¿no? Como está referido a esto, ¿ya? Y la pregunta también simple, bien concreta, dice, ¿cuáles son las causas que originan el problema? ¿Ya? Y aquí hay que trabajar siempre la pregunta más importante de todos los tiempos, ¿no? Y que siempre hacen los niños, ¿no? Yo tengo ahorita un hijo de 2 años y 2 meses, ¿ya? Y ya está empezando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la pregunta clave, ¿ya? Cuando uno trabaja, digamos, el árbol de causas, ¿ya? Creo que un par de recomendaciones nada más, ¿ya? Uno, considerar 2 tipos de efecto, ¿ya? Los efectos actuales, las que podemos observar que se están dando en la población en estos momentos, ¿no?
pero también debemos considerar los efectos potenciales, que aún no se dan, pero de existir el problema, con seguridad se pueden dar en el futuro, ¿ya? Siempre tener presente esos dos elementos, los efectos actuales y los efectos potenciales, ¿ya? Segunda recomendación, se organiza por niveles, ¿ya? Los efectos directos, bueno, ya comentamos en la lámina anterior también, son aquellos que se producen o que podrían producirse, insisto, ¿no? En el corto plazo. Los efectos directos son los de corto plazo, ¿no? O también lo llaman los efectos inmediatos algunos, ¿no? Los efectos indirectos corresponden a lo que se podría producir o se produce siempre casi en el mediano plazo, ¿ya? Y el efecto, perdón, ahí hay el efecto final, ¿ya? Debería ser. El efecto final son los que corresponden al largo plazo. Si quieres, cuando uno organiza, digamos, los efectos del problema, puede considerar también la temporalidad en la que se pueden dar o se han dado, ¿no? En el corto, el mediano o largo plazo, ¿ya? Ejemplo, seguimos con el problema de la institución educativa 1816, San Felipe Santiago. Recuerdan que esta institución educativa está en el departamento de Amazonas, y el asunto que quieren cambiar son los bajos desempeños en una competencia transversal que ahí se señala, ¿no? Que es de educación secundaria, ¿ya? ¿Qué efectos podría generar, digamos, o está generando este problema? Una podría ser estudiantes no aprovechan los recursos del ecosistema digital de manera responsable para seguir aprendiendo, ¿no? Y toda esta parte, ya, siempre sugiero que revisen el currículo nacional, ¿no? En el currículo se plantea lo que el sistema educativo debe generar, producir, desarrollar en los estudiantes. Y si el sistema, el servicio falla, algo de eso estamos afectando. Entonces, como recomendación para trabajar el árbol de efectos, fíjense siempre en el currículo. De ahí van a salir varias ideas, ¿ya? Y para trabajar la parte de las causas, me olvidaba, ¿ya? Usan bastante el marco del buen desempeño del docente y el marco del buen desempeño del equipo directivo, si no me equivoco, ¿cierto? Hay dos documentos, ¿no? Ahí uno puede ver qué competencias debería tener, digamos, tanto los docentes, digamos, y como los directivos, ¿no? Entonces ahí uno puede ver si eso lo tienen o no lo tienen y la plantea como una problemática, ¿ya? Seguimos entonces con el ejemplo de los efectos, ¿no? Perdón. Un efecto indirecto del problema, ¿no? Que pasa a través de los estudiantes no aprovechan los recursos del ecosistema digital de manera responsable para seguir aprendiendo, podría generar en que los jóvenes tienen limitadas oportunidades de empleabilidad, ¿no? Recuerda que estamos analizando un problema de nivel secundaria, ¿no? Otro podría ser, digamos, que esa juventud se frustra, ¿no? Frustración de la juventud, y quizás lleguemos a un nivel superior, que aquí en este caso está planteado, ¿no? Ciudadanos, porque en el largo plazo esos jóvenes o esos estudiantes ya son, bueno, siempre son ciudadanos, pero en todo caso, digamos, son actores que forman parte del aparato productivo, ¿no? Con limitadas capacidades para gestionar proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le permita articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental de su entorno, ¿no? Podría generar, digamos, el problema si no lo resolvemos, esos niveles o esas preocupaciones, digamos, en estos niños que ahora cursan el nivel secundario, ¿no? Y de hecho, parte de esta lógica, que ahora es teórica, porque, digamos, es como un ejemplo para mostrar cómo se arma el árbol de efectos, tiene mucho de verdad, ¿no? Porque si los niños en estos momentos no desarrollan esa competencia, que es nuestra preocupación, o al menos es preocupación de esta institución educativa, ¿no? Van a tener muy pocas oportunidades
de generar su proyecto de vida, ¿no? Hay varios estudios que dicen que cada 2 días, ¿no?, se duplica la información generada en toda la humanidad, ¿ya? Cada 2 días se va duplicando. Entonces se dan cuenta lo importante que es manejar esta competencia para aprovechar los recursos que existen, digamos, en el ecosistema digital y seguir aprendiendo, ¿no? Y la información física solo forma parte el 0.0001% de toda la información. El 99 punto y tantos por ciento de la información está en el ecosistema digital, no está en físico. Y si el estudiante no desarrolla esa competencia, toda la consecuencia que pueda generar luego en su proyecto de vida, ¿no? Y de hecho también eso impacta en el desarrollo del país, ¿no? Y finalmente, no hay más magia que juntar las 3 partes, ¿ya? El problema central, las causas, como ven en el ejemplo, y los efectos, ¿no? En algunos casos se pide agregar algunos tipos de análisis, por ejemplo, buscar siempre, digamos, la lógica de las causas versus los efectos, ¿no? No necesariamente recomiendo porque a veces es forzado, ¿no? Otro análisis que se agrega a este árbol de problemas es identificar el círculo de control. ¿Ya? El círculo de control es a qué factores que hemos señalado en las causas nosotros tenemos control para generar el cambio. ¿Ya? Ese es el círculo de control. Y el círculo de preocupación es, bueno, existen otros factores, pero que no están en nuestra competencia, digamos, el cambio. Y por lo tanto debemos conocerlo para poder diseñar el proyecto. Quizás en esos casos podamos hacer una articulación con otros sectores, ¿no? Pero vale, en este ejemplo no hemos puesto eso, ¿ya? Y finalmente, si logran ver, digamos, en la parte derecha, si no me equivoco, en mi caso estaba cubierto con las fotos o con los nombres, ¿ya? Importante esto también, ¿ya? La parte de los, digamos, efectos, ¿ya? Dice, permite construir un discurso político y justificar la implementación del proyecto. Todo lo que vemos como efectos, ¿no?, se deben convertir luego en un discurso, ¿ya? Percy Bobadilla enfatiza bastante este tema, ¿no? Todo proyecto debe tener un discurso de cambio, dice él, ¿no? Y de hecho, las tarjetas puesto en, digamos, en la parte de los efectos nos ayudan a construir ese discurso, ¿ya? Un discurso de preocupación, que ahí es donde se justifica por qué hay que intervenir, no es la utilidad de esa parte, pero también un discurso político de cambio que involucra, que arrastra a otros actores, ¿no? Incluso que sumen sus recursos para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, el árbol no solo es la presentación, sino tiene su utilidad. Cada parte le demos una utilidad. Y la otra parte que está en las causas, ¿no? La utilidad nos permite estructurar, diseñar el proyecto, ¿no? En la medida que hagamos un buen diagnóstico de las causas, podemos tener estrategias mucho más finas y coherentes para resolverlos. De lo contrario, vamos a estructurar un proyecto que quizás no esté atendiendo o resolviendo las causas y por lo tanto el problema, ¿no? Y con eso terminamos el paso 2, ¿ya? El paso 2, recuerdan, es el análisis del problema, ¿ya? Y quizás, como para ir ya cerrando, un breve comentario sobre el paso 3, y quizás el que más toma tiempo, ¿no? Es el análisis de problema, porque el análisis de objetivos, los que ya han trabajado con este tipo de herramientas, conocen que hasta cierto punto voy a decir, ¿ya? Es algo mecánico, ¿ya? Pero siempre hay que incorporarle reflexión, ¿ya? Porque es poner, y ahí va, digamos, la siguiente lámina, qué es y para qué sirve, digamos, este tercer instrumento, que es el análisis de objetivos. De los 5, hasta el momento vamos en el tercero, ¿ya? Es un proceso de identificación y visualización de la situación deseada.
dice, ¿no? Permite uno describir el objetivo central del proyecto, o también conocido como propósito, ¿no? Describir los medios necesarios para alcanzar el objetivo central, ¿no? Hay que identificar qué medios necesitamos para alcanzar el objetivo, explicar, ¿no? La relación de los medios fundamentales, cómo están articulados esos medios, ¿no? Fundamentales con los medios de primer nivel, ¿no? Y finalmente predecir los efectos positivos. En el árbol anterior, que es de causa-efectos, ¿no? Describíamos lo negativo, pero ahora vamos a describir los efectos positivos esperados, que en este caso se llaman fines, ¿no? De alcanzarse el objetivo central del proyecto, ¿ya? La tarea es convertir la situación negativa en una situación positiva, y por eso comentaba que era casi mecánico, ¿ya? Pero yo insisto, hay que agregarle cierta reflexión a esta tarea, ¿ya? Por ejemplo, ahí nuevamente voy a regresar mi ventanita a este lado, ya. En el árbol de problemas teníamos el problema central, las causas y los efectos, ¿no? El problema central se convierte en objetivo central, ¿no? Las causas se convierten en los medios, ¿no? Y los efectos se convierten en los fines. Esa es la mecánica, ¿ya? Y aquí está el ejemplo, ¿ya? ¿Se recuerdan el problema central que estuvimos trabajando? Sí, ¿verdad? Y era, digamos, respecto a los estudiantes del nivel secundaria, ¿no? De la institución educativa 1816 San Felipe de Santiago, que está ubicado en el departamento de Amazonas, ¿no? Antes, ¿qué decíamos? Con bajos desempeños, si no me equivoco, ¿verdad? Ahora decimos con desempeños esperados, ¿no? Esa es la situación deseada, ¿no? En la competencia transversal, que ahí entre comillas está la competencia, ¿no? Y ese es, en este caso, el objetivo central. El problema central se convierte en objetivo central. Y está subrayado ese aspecto que se ha modificado, ¿no? Y que ahora se trasluce en una situación deseada, ¿no? Antes teníamos la causa directa. Las causas directas se convierten en lo que se llaman los medios de primer nivel. No importa el nombre, ¿ya? Otro lo ponen otro nombre, pero no hay problema, ¿no? Entonces, el primer medio de primer nivel es, antes docentes no usan, ¿cierto? Ahora nuestra situación deseada es que los docentes usan las herramientas TIC en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, ¿no? Y esta causa, que ahora se ha convertido en medio, estaba explicado por dos causas indirectas que ahora se convierten en medios fundamentales. Y esa palabra fundamental, ¿ya? Por eso se llaman fundamentales. Hola, ¿me copian? Medios fundamentales, hasta ahí no sé. Carlos, ¿me copias? Sí, sí, sí. Ya. Se cortó un poquito, te escuchamos hasta medios fundamentales. Que Ya. es toda la. Pero ahorita ya no te escucho, ya te perdí Ya. nuevamente. Y comentaban que los medios fundamentales son claves. Vale, a ver, ¿cómo resuelvo? Justo está en la última lámina, a ver. Carlos, me avisas si me copias. Sí, 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 te Hola, escuchamos. hola. Ya. Entonces, decíamos que los medios fundamentales, y por eso le pusieron medios fundamentales, ¿no? Son claves cuando uno diseña los proyectos, ¿no? Son esos las que hay que analizarlas, y en el siguiente paso, que se llama análisis de alternativas, uno desagrega cómo logramos ese medio fundamental, ¿no? Y habrán varias opciones de lograrlas, ¿no? En el ejemplo que tenemos, antes eran docentes con limitada competencia en el uso de TICs, ahora docentes competentes en el uso de TICs, ¿no? Y la otra era, antes estaban los docentes desmotivados, ahora, digamos, debemos lograr que los docentes estén motivados para incorporar las TIC a sus sesiones de aprendizaje, ¿no? En la causa directa 2, ¿no? Del árbol anterior, teníamos insuficientes equipos.
¿cierto? Y además esos equipos eran inadecuados, como lo habíamos descrito, ¿no? Ahora, cuando convertimos al árbol de objetivos, la planteamos como una situación deseada, que sería equipos TIC suficientes y adecuados. Supongo que uno puede agregar algún discurso un poco más amplio también, ¿no? Y el medio fundamental sería suficientes equipos inmobiliarios en las aulas o en el aula de innovación pedagógica, ¿no? Luego teníamos una causa directa, 3, que lo hemos convertido ahora en medio de primer nivel 3, que dice se dispone contenidos curriculares virtualizados, y eso gracias, por un lado, a que la institución cuenta con software educativo que facilite la virtualización de los contenidos curriculares, y que por otro lado los docentes conocen el proceso, y supongo que también podría advertirse que desarrollan o preparan, digamos, los contenidos curriculares usando las TICs, ¿no? Entonces, hasta ahí, como ven, hemos descrito hemos cambiado en algunos casos de adjetivo para visualizar la situación deseada, ¿no? Y por el lado de los efectos, ahora se convierten en fines, recuerdan, ¿ya? El fin directo 1 sería estudiantes aprovechan, ¿no?, los recursos del ecosistema digital de manera responsable para seguir aprendiendo, ¿no? Y esto a su vez genera como dos efectos indirectos, ¿no? Jóvenes con altas oportunidades de empleabilidad, y por otro lado, jóvenes motivados o motivadas con proyectos de vida propio, ¿no? Y que finalmente tengamos ciudadanos con capacidades o con competencias, podría llamarse también, para gestionar proyectos de emprendimiento económico, emprendimiento social, de manera ética, que le permite articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo, ¿no?, social, económico y ambiental de su entorno, ¿no? Así de simple es el árbol de objetivos. Cuando uno trabaja bien el árbol de problemas, todo lo demás avanza rápido.